Buenos días, Dios les bendiga mucho. Estoy muy agradecido de estar aquí, de la oportunidad que me han dado. Bueno, la mayoría han escuchado mi testimonio en la Playa Pita. He contado mi testimonio, que he tenido muchos problemas con la droga hace ya 20 años más o menos. Y entonces, pero luego me di cuenta que una vez que había superado el problema de la droga, me di cuenta que la vida cristiana también es una superación y eso sigue. Lo de la droga queda atrás y luego tenemos retos espirituales, retos de cambios, que yo, para serles sincero, me costó cambiar más ciertas cosas profundas que dejar la droga. Entonces, que Dios nos ayude. Yo estoy agradecido de verdad, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y podamos juntos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Entonces yo les voy a compartir en San Lucas 19, del 1 al 10. La famosa historia de Jesús y Zaqueo. ¿Quién no la habrá escuchado? Y entonces vamos a compartir 3 pasos importantes, a lo cual, pues bueno, el Señor me tocó. Y el primer paso fue ver, el segundo fue que Jesús habló a Zaqueo, y el tercero fue Zaqueo le recibió en su casa. Son 3 pasos muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. Voy a leer, amén. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén. Entonces, hermanos, a mí me tocaba, por ejemplo, el versículo 3. La actitud de Zaqueo no fue solo ver, él procuró ver. Nos compartió nuestra hermana Daniela el miércoles en la oración lo importante que son a veces ciertas palabras en la Biblia, y nosotros a veces se nos pasa por encima no recalcarlas. Entonces no es lo mismo. Yo el otro día fui con el Dan al Mercadona, hacía falta una pasta de dientes y claro, vimos la pasta que era para niños, vimos que era de fresa y vimos el precio. Pero claro, yo no vi que era para niños hasta los 6 años. Entonces, y el Dani tiene 12, entonces esta pasta no le va a hacer el mismo efecto que se la usa. Entonces uno se da cuenta que a veces no procuramos ver bien. Miramos, sí, miramos, venimos, miramos, vemos, pero el procurar ver bien. Y entonces Zaqueo dice la Biblia que no era cualquiera, y Zaqueo no tenía problemas ni de sordera, ni era ciego, ni era cojo. Exteriormente Zaqueo aparentemente no tenía necesidad de nada, era pequeño de estatura, era pequeño. Uno es pequeño, tiene sus ventajas, y si es alto también tiene sus ventajas, pero como Dios sabe cómo nos creó, todos altos no nos podía crear. Entonces Dios en sus diferencias sabe por qué creó a unos bajitos y a otros más altos. Ahí está la hermosura, el encanto de Dios, el encanto. Amén. Entonces Zaqueo por primera vez vio, el pastor José Gallardo compartió del ciego Bartimeo. Jesús estaba entrando en Jericó. Jericó ya no era el mismo Jericó de Josué 6, que el pueblo tuvo que rodear la ciudad y a la 7ª vuelta que dio alrededor se cayeron. No, Jericó ya era diferente, tenía un oasis, era fructífero en cultivo, y entonces ahí estaba Zaqueo, que cobraba impuestos. Zaqueo tenía una vida como que igual yo la quisiera tener, una vida exterior por fuera. ¿Quién no quisiera tener lo que tenía Zaqueo? Pero hay que ver cómo lo obtuvo Zaqueo.
hasta antes de conocer a Jesús. Esa es la diferencia. Y entonces Zaqueo, él procuraba ver quién era Jesús, él no sabía quién era Jesús. Y ese es el primer paso que en la vida de cada uno debe de estar. Procurar ver quién es Jesús. Es muy importante procurar indagar. ¿Y dónde lo podemos ver? Hay que, con el tiempo, si yo a veces salgo los domingos o cuando sea a buscar a Jesús con ese interés de procurar, hoy es que sí, yo conozco a Jesús, es verdad, pero hay que venir con esa actitud de que cada domingo encontremos en Jesús, porque Jesús nos puede hablar, sorprender de muchas maneras. Porque en la ciudad, por Zaqueo, nadie daba un duro. Nadie. Zaqueo, porque dice en el versículo 2, sucedió que un varón, jamás alguien se imaginaría, podría suceder algo ahí en esa ciudad, en Jericó, pero que se fuera a convertir Zaqueo, yo creo que nadie se lo esperaba. Nadie esperaba que Zaqueo, que era quien era, porque la Biblia hacía a los ricos, sí que, ¿saben ustedes qué dice? Que es más fácil que pase un camello por... Correcto, ¿sabe, no? Amén, leen la Biblia, eso está bien. Amén. Amén. Pero es difícil, pero no es imposible que un rico se convierta. Y aquí está el ejemplo de Zaqueo, porque antes el joven rico no quiso dejar, vemos antes que el joven rico no quiso dejar sus riquezas. Pero Zaqueo sí. Zaqueo tomó la actitud, Zaqueo no se presentó, soy Zaqueo, tengo esto y lo esto, Jesús, por favor, atiéndeme. No. Él vino de la manera correcta, como tenía que venir. Vino a ver quién era Jesús. Y es importante saber ver quién es Jesús. Que Jesús no vino solo para darme lo que yo quiero, para curar en lo que me quiero, para atender en lo que me quiero. Jesús también vino igual para hacer otras cosas que igual yo no quiero, pero Jesús las tiene que hacer. Y eso es muy importante entenderlo en nuestra vida. Porque claro, yo le puedo contar que yo crecí en un centro de rehabilitación y el mover es diferente a un centro de la iglesia. Tenemos unas normas, unas pautas, pero y si no seguimos a veces esas normas, esas pautas, correcto que no crecemos. Correcto. Pero dentro de esas normas y de esas pautas naturales estaba la Biblia, estaban los devocionales, estaba cuando había estudios, pues te apuntabas al estudio, estaba el discipulado. Todo eso es ver a Jesús, son pasos de ver a Jesús. Porque a veces lo que traemos de afuera, lo que hayamos podido oír, escuchar, a Zaqueo no le sirvió y a nosotros creo que tampoco. Y entonces Zaqueo salió con la actitud de ver. Y como era pequeño de estatura, dice, a causa de la multitud, encima de la multitud yo creo que a Zaqueo ya todo el mundo sabía quién era Zaqueo y de lo que pecaba. Todo el mundo. Y entonces, claro, pero Zaqueo no le importó eso. En realidad, cuando uno se centra en procurar para ver quién es Jesús, lo demás es como, sí, está ahí, está en mi vida, tengo que cambiarlo, está ahí todavía, pero queda en segundo plano. Y al quedar en segundo plano, porque Zaqueo, yo creo que por primera vez en su vida tomó una actitud diferente, pero correcta. Pero tomó una actitud diferente. La gente tenía que venir a ver a Zaqueo, porque la gente si no cumplía con los impuestos, lo llevaba mal con Roma. Zaqueo era judío, había defraudado a sus compatriotas, encima les cobraba el impuesto y demasiado. Sí es la vida, así es la vida. Es lo que nos quiere cobrar demasiado, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, usarlo para nosotros, no usarlo para Jesús. Y entonces vemos y Zaqueo corrió así al sicomoro. Vio el árbol, lo vio. Zaqueo, claro, cuando uno procura ver a Jesús, ve igual ese árbol a Zaqueo estaba ahí, tuvo ahí toda su vida. Zaqueo lo veía todos los días, pero nunca le había servido para lo que le sirvió justo en ese día, ese árbol. Interesante, hermano, que nosotros podemos venir todos los domingos y haber una cosa, una actitud, un pensamiento, alguien o algo que ha estado ahí 1 año, 2 años, 3 años, pero llega un día, llega un momento que Dios nos lo muestra y lo ve. Yo con mi esposa nos hemos estado viendo mucho y nunca, sí, pero llegó un día, porque mi esposa Paulina se reunía en la iglesia, que teníamos nosotros el centro, era iglesia y centro. Pero llegó un día que Dios quiso y entonces nos vimos de otra manera. Pero eso fue Dios que lo hizo.
fue Dios que lo hizo, porque nosotros nos veíamos todos los días, pero no lo veíamos de la manera esa que... Ve, a veces procura ver, es diferente el ver, no siempre se ve de la misma manera. Por eso que Dios nos ayuda a ver cómo Zaqueo vio. Zaqueo es interesante porque tiene mucha enseñanza. Y entonces se subió. Y en Zaqueo, para ver, hay un esfuerzo, hay un mover, pero Zaqueo todavía solo estaba viendo a Jesús por fuera. No había una intimidad, una comunión. Todavía Zaqueo no se había convertido. Todavía en Zaqueo por dentro, todavía vemos que hay un trato por fuera con Jesús, que es bueno. Pero sabemos que Dios quiere tratar nuestro interior. No se puede quedar ahí. Y Zaqueo, cuando Jesús le dijo, Zaqueo, baja. Zaqueo no dijo, no, mira, yo hasta aquí todo muy bien. Yo solo quería verte. Yo me quedo aquí arriba. Jesús, sí, ya te vi, muy bonito, me he sentido a gusto en este poco tiempo pero me quedo aquí. Porque, claro, nosotros hemos conocido a mucha gente por un centro de rehabilitación, pasa mucha gente, puede sacar muchas enseñanzas. Y es verdad que algunos vienen con el interés de cambiar por fuera, claro, porque un drogadicto viene muy deteriorado físicamente, porque las drogas pues te consumen mucho. Y entonces habían algunos que querían un cambio exterior, siempre tú veías, querían volver a ganar su familia, todo exterior, era un ver exterior, el cambio por fuera. Y entonces llegaba X tiempo, pues se iban, pero claro, pero volvían a lo mismo. A mí me pasó, yo doy testimonio de estar 2 años solo viendo, asistiendo, viendo, bien, hasta que ocurrió lo que ocurrió. Me tuve que dar cuenta de que no había cambiado nada por dentro. Me quedé en el árbol, me quedé viendo solo viendo me quedé. Por eso es importante avanzar en el proceso. No avanzar en años, no avanzar en oraciones, no avanzar en X, que también se ha visto mucho eso a lo largo de... Yo llevo X de años, pero el crecimiento, la madurez a veces no acompaña los años que llevo yo en Cristo. Se nota que no hay una fe madura, se nota que no hay un progresar, un crecimiento. Entonces es importante, y la vida de Zaqueo progresó, fue a más. Porque al día de hoy Jesús, por medio de alguien o de alguien, sigue pasando por nuestra ciudad, sigue pasando por nuestro Jericó, sigue, aún donde vivo yo, allá en Portugal o donde vivía, hay una iglesia, sigue pasando Jesús. Hoy en día el que no oye o no quiere ver a Jesús, ya es porque no quiere, hermano. Porque al día de hoy Jesús es el único personaje que todavía, por medio de alguien o de algo, sigue pasando por nuestro Jericó, sigue pasando. Y ese es lo bueno de la hermosura en Cristo, ese es lo bueno. Por eso que Dios nos ayude. Y entonces vemos que Zaqueo hace un esfuerzo, no se queda, pues no veo, he visto poco, hay mucha gente más alta que yo. Yo no doy en el sentido que quisiera dar, no. Zaqueo entendió que tenía que aprovechar la oportunidad, que Jesús de aquí iba a la cruz, que ya no iba a volver a pasar por ahí. Entendió. Y hay una palabra, y yo digo, Señor, me tocó mucho, Jesús se autoinvita. Jesús se autoinvitó. Entonces ahí está esas situaciones cuando a veces Jesús viene por medio de algo, una situación, nos dice algo y nosotros decimos, ¿y por qué me ha dicho eso? Si yo no he preguntado nada, no he querido nada. Pero es que Jesús es así. Jesús se autoinvitó, no espero que le invitara a Zaqueo, Jesús se autoinvita. A veces hay situaciones en nuestra vida que a veces vienen y ni sabemos por qué viene y cómo ha venido esto. Pues es bueno pensar, aunque a veces, y ha pasado y con autoridad o sin conocerme, ¿por qué me dice eso? ¿Quién le ha dado permiso para decir eso? Pero se va de acuerdo a lo que estamos viviendo, a nuestra vida, pues es que es de Dios. Se nos está diciendo algo y a veces Jesús se autoinvita en cosas que nosotros, y le dijo a Zaqueo, date prisa. Y Zaqueo se dio prisa. Y yo me tocaba en ese sentido, yo digo, ¿qué tan rápido soy yo para cuando Dios me habla? ¿Qué tan rápido soy yo para cuando Dios me habla? Porque a Dios se le entiende. Todavía no había el segundo paso. El segundo paso, lo estamos comentando ahora, fue Jesús habló con Zaqueo. Primero vio, ahora Jesús está hablando con Zaqueo. Y Zaqueo, cuando Jesús le habló, Zaqueo, date prisa, voy a tu casa. Jesús,
otro momento, porque ahora mismo mi casa, no sé cómo está mi casa, que está como está mi corazón. No, Jesús sabe cuándo es el momento. Y ante tal invitación, no podemos decir que no. Aunque Jesús se autoinvite a hacer algo que a veces uno no lo espera, porque a veces Dios obra en lo no inesperado. Jesús a veces obra así. Zaqueo no sabía que Jesús iba a decir que quería ir a su casa. Zaqueo no, Jesús sí, ni nadie de lo que había allí. Había mucha gente, había muchísima gente. Y entonces Jesús se autoinvita. Date prisa. Y en ese sentido yo decía, Señor, cuánta prisa me doy a veces para buscarte, para adorarte, para dejar X. Cuánta prisa me doy, cuánta prisa nos damos. Yo sé que he hecho esperar mucho a Dios, lo reconozco. Entonces me tocaba, cuánto de rápido soy para las cosas de Dios. Cuánto de rápido atuyo para servir al Señor. Cuánto de rápido entiendo que tengo que subirme a X sitio en mi vida porque Jesús me está hablando. Es muy importante, hermano. Por eso a veces decimos, hay ese dicho, Dios tiene su tiempo, Dios sabe cuándo tocar, pero la Biblia también dice en Hebreos que si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos, es decir, no he escuchado que hay que obedecer. Zaqueo no. Y Zaqueo era un hombre que yo tenía necesidades, porque yo la vida que tenía Zaqueo no la tenía. Yo me encontraba, pero aparentemente Zaqueo no tenía gran necesidad, hermano. Es verdad, viéndolo así yo decía Zaqueo. Y entonces vemos como Zaqueo, y dice, descendió a prisa y lo recibió. Zaqueo lo recibió en su casa. Ver, hablar y recibir. Son 3 pasos importantes, porque yo doy testimonio de que me he quedado en el primero por 2 años. Por 2 años pensar que porque asistía, porque leía, hasta porque compartía, yo me había quedado en ver, simplemente me había sustentado el ver solo a Jesús. Hay mucha gente que Jesús ha hecho milagros por ello, pero se han ido con el milagro. Conocí una hermana que contaba su experiencia y no salía de su experiencia, solo tenía esa experiencia. Pero Jesús es mucho más que un testimonio. El testimonio está para contarlo, porque es verdad que un testimonio de lo que sea es un buen testimonio, no solo de las drogas. En realidad, una vida cambiada es un gran testimonio, Pero yo no puedo depender de mi testimonio toda la vida. 20 años convertidos dependiendo de mi testimonio. Tiene que haber un crecimiento, una madurez, tiene que haber un proceso, tiene que haber un involucrar se tiene que notar. No puedo quedarme siempre con el mismo discurso, agarrarme, porque el sicomoro fue espacio de, vamos a decir, no sabemos el tiempo, ocurrió eso, eran segundos, bájate. Y cuántas veces yo entiendo que tengo que bajar de algo, pero no bajo, ya me encuentro bien aquí, estoy bien así, estoy a gusto, porque a veces ocurre eso. Por eso hay que tener discernimiento, discernir. Es una de las cosas que yo creo que a veces no discernir, leer, porque hay oportunidades únicas y Zaqueo la tuvo. Y entonces descendió y a prisa lo recibió gozoso. Jesús se autoinvitó y a veces viene alguien, una invitación. A mí, yo cuando leía esto decía, una simple invitación, ¿de qué tanto se tenía que alegrar Zaqueo? ¿Encuentras así mucho contentamiento en una invitación para comer? Yo a mí si me hubiera ofrecido algo más, igual me alegraría más, me traería más emoción, algo material, algo, no sé, a mí me tocaba mucho en que algo como tan sencillo, que es una invitación de venir a casa, como Zaqueo se gozó. Se alegró Zaqueo. Es verdad que Jesús no era cualquier persona, pero Jesús estaba aportando algo a la vida de Zaqueo diferente, en totalidad diferente. Y eso se nota,
eso se nota, porque lo que hace Jesús se nota, se ve, es visible. Y entonces Zaqueo, descendiendo a prisa, lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pausar con un hombre pecador. Correcto. Todo el mundo en Jericó sabía de lo que pecaba Zaqueo. Es impresionante, porque era cobrador de impuestos, tenía una vida visible a todo el mundo, y entonces sabían de que Zaqueo, el dinero, era rico, había obtenido, era rico, era jefe y rico, que no es poca cosa. No es poca cosa, no es poca cosa. Y la gente, pues claro, no estaba muy de acuerdo y hasta cierto punto, pues tenían su dolor. Además, Zaqueo sabía la ley, él era judío, él sabía que codiciar y robar eran de los 10 mandamientos. Zaqueo eso lo sabía los mandamientos, pero los había dejado de cumplir. Sabía lo que demandaba el judaísmo, la ley judía, sabía lo que quería Dios. ¿A que se puede vivir sabiendo lo que quiere Dios y no hacerlo? Sí se puede vivir. Zaqueo es un ejemplo de ello. Se puede disfrutar de la vida, vivir, y parece que todo va bien y que prospero, porque claro, Satanás también hace con que a veces la gente prospere. Quería dar prosperidad a Jesús cuando le tentó en el desierto, todos los reinos, pero Jesús supo cómo contestar. Entonces es muy importante, yo puedo ser cristiano, puedo hacer X cosas y seguir haciendo una vida como a medias, como... Sí, se puede, hermano, se puede. Y da gloria a Dios y da gracias a Dios, pero se puede, eso puede ocurrir. Incumplir los mandamientos se puede ocurrir, puede ocurrir. Y Zaqueo lo sabía, por eso había gran murmuración. Pero claro, Zaqueo, lo que hizo Zaqueo fue muy importante. Y este es algo... Entonces Zaqueo en el 8 dice, puesto en pie, se puso en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. Fue la manera, Zaqueo no usó 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? No, Zaqueo sabía que aun con que le estaba hablando Jesús, él, para recibir perdón, él tenía que rectificar algo que había hecho atrás, pero lo tenía que hacer. No, ya recibí al Señor, ya está en mi casa, como que eso ya, a mí me tocaba. Yo después de 3 años, pues fui a Portugal, después de 3 años, tenía una deuda con un amigo, y después de 3 años yo fui a Portugal. Bueno, fui a hacer, Dios permitió, fui a hacer los papeles para la boda, todo sellado, certificado, todo como Dios manda. Yo también podía decir, ya estoy en Cristo, nos casamos ya, y el papeleo para cuando se pueda. No íbamos a saltar una ley. Y entonces lo primero que llegué fue ir a pagar mi deuda. El amigo no quiso, pero yo tenía eso en mi corazón, yo tenía que pagar esa deuda. ¿Sabe? Para testimonio, para mi crecimiento, para mi bien. Era lo primero que tenía, no era mucho, pero era una deuda. Y Dios me proveyó para los papeles y para la deuda. Y me acerqué y no quiso. Yo insistí y no quiso. Entonces, Zaqueo, imagínense cuánta gente, luego de haber cambiado Zaqueo, cuánta gente que Zaqueo había cobrado de más. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Qué pasó con toda una ciudad? Por eso Jesús sabe cuándo las cosas tienen que suceder, sabe cómo tiene que trabajar nuestra vida, sabe cómo nos tiene que tocar, pero nosotros también tenemos que dejar que Jesús nos toque. Tenemos que seguir la corriente. Y entonces Zaqueo se puso en pie y cayó las murmuraciones. Las cayó a todas las murmuraciones. No pueden murmurar de nosotros. Si hacemos las cosas como Dios manda, no pueden murmurar de nosotros. Murmurar de nosotros diciendo lo correcto es mala señal. Y claro, Zaqueo, que lo del dinero, sabemos el poder que tiene el dinero. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de un perdón cualquiera, no. Estamos hablando de devolver. ¿Cuánto no devolvería Zaqueo a toda una ciudad? Pero esas cosas las puede hacer uno cuando deja que Jesús toque nuestro corazón. Cuando recibimos a Jesús en Zaqueo, eso... Pues aquí está el problema que tenía Zaqueo. Zaqueo esto no lo podía hacer, no podía ser perdonado,
no podía recibir perdón hasta que no ocurriera eso. Y entonces, ¿cómo cambia la vida de Zaqueo? Porque Jesús no le dijo nada. Pero Zaqueo sí, esa parte era de Zaqueo. Zaqueo sabía que eso le correspondía a él y que lo tenía que decir él. He aquí lo que XX, pues tendré que devolver, Señor, y si en algo he cogido que no era mío, pues lo devolveré 4 veces más. Y entonces cayó la murmuración. Y entonces ahora iría a cobrar los impuestos de una manera correcta. Un judío auténtico, un auténtico cristiano, un adorador auténtico, un cristiano auténtico. Y hubo perdón para su vida. ¿Por cuántos años no estaría Zaqueo? No sabemos. Pero hubo perdón para su vida. Y entonces Zaqueo, pero él no dijo, voy a dar sin conocimiento. No, él dijo, voy a dar la mitad a los pobres. Entonces, para que ocurra eso, porque sabemos que el dinero tiene un poder, tiene poder. A veces es verdad, yo reconozco, tenemos que dar, que ofrendar, y acá a veces cuesta. Esa es la verdad, esta es nuestra realidad. Y yo a veces cuando Dios me empezó a proveer, ¿sabes? Porque, claro, yo un drogadito cuando tiene su primer trabajo, me acuerdo que la iglesia tiene una empresa y cuando cobré mis primeros 400 euros y fui al banco y me dieron una tarjeta, usted sabe, yo estaba feliz porque yo jamás en mi vida pensé que podía tener una tarjeta, porque el dinero venía y se iba, jamás. Entonces son cambios que ocurren en la vida de uno que solo uno sabe. Y empecé a dar valor a la vida, empecé a dar valor. Luego me contrataron en Quintana Dueñas para ser el barrendero del pueblo. Empecé a dar ahí testimonio, la gente veía. Y todo el mundo iba al banco a pedir un crédito, queríamos comprar un coche y no les daba, menos a los del centro. Pues yo doy gracias a Dios porque a mí me lo han dado, yo no creía tampoco. Es un testimonio, solo un testimonio. Porque generas un testimonio, generas un trabajo. Generas una actitud, te esmeras en limpiar el pueblo, sabes que te están pagando, que vas a cobrar. Y yo empecé a hacer bien mi trabajo, porque no se puede hacer mal el trabajo, no es lo mismo. Ya servimos y trabajamos para Dios. Y entonces, pero esas cosas, yo sé que esas cosas, porque estaba Dios con Zaqueo, está Dios con nosotros. Eso, porque hay cosas que jamás, el estar aquí hoy es que no es cosa nuestra, no es nada nuestro. Ahora, depende de cada uno de nosotros cómo nos edifica la palabra, cómo nos habla la Biblia. Por eso es importante no quedarse ni en el primer paso, que es importante, ni en el segundo, que es importante, el tercero, el recibir. Y cuando una vida recibe, esté en mi casa como esté, en mi corazón como esté, viene Jesús. Bajo rápido, voy, barro para debajo de la alfombra, ahora entra. Jesús, ahora puedes entrar. Que ahora lo que se veía no se ve, ahora ya puedes entrar. Yo he hecho eso muchas veces en mi corazón. Actitudes, pensamientos, orgullo, envidia, complicado. Pero Jesús puede hacerlo. Porque el de manejar el dinero, Zaqueo tenía mucho. Y es que luego no estamos hablando de 50, 100 euros. Tenemos que estar hablando de una cantidad significativa. Zaqueo solo no podía hacer eso. Y hay ciertas cosas que nosotros solo no podemos. Por eso que Dios nos ayude. Y entonces acaba diciendo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo. Hijo de Abraham, la Biblia significa hijo de Dios. Es hijo de Dios, a pesar de somos hijos de Dios. Y hoy ha venido la salvación, una casa salva. No es lo mismo solo que una casa sanada, que una casa barrida, que una casa arreglada. No es lo mismo. Una persona salva cambia mucho. Cambia mucho el criterio, la forma de vivir, de pensar, de hablar. Cambia mucho todo. Por eso la vida en Cristo es preciosa, es bella. No hay nada, aunque no progresemos en lo natural, aunque un año no pueda ir a mi país de vacaciones, no pasa nada. La vida en Cristo sigue, es preciosa, es bella. Es lo mejor que puede pasar en una persona salva. Es lo mejor. Entonces afirma Jesús, estas cosas ya no las dijo Zaqueo. Ustedes ven que Zaqueo habla cuando tiene que hablar y luego habla Jesús cuando tiene que hablar. Jamás Zaqueo dice lo que tiene que decir Jesús y jamás Jesús dice lo que tiene que decir Zaqueo. Es muy importante. No hay cambio de palabras. No hay cambio. Entonces, el ser humano tiene una parte
importante. Tiene que ver a Jesús. Puedo venir una vez, no me gustó esto, no me gustó lo otro, desaparezco ya. Entonces no puede Jesús hacer nada. Y porque el Hijo del Hombre Jesús vino a buscar, salvar lo que se había perdido. Y este es el mayor milagro, más que sanar, más que liberar. ¿Cuánta gente sana, liberada? Muchas cosas no son salvas. Esa también es una realidad que vivimos en nuestra vida, en las iglesias. Es una realidad, hermano. Pero Jesús vino, ese es el milagro más grande, la salvación de nuestra vida. Entonces Jesús, Él vino a salvar. Si las cosas a veces no veo como quisiera Jesús, o a veces queremos ver a Jesús de otra manera, obrar de otra manera, suplirnos de otra manera, atendernos de otra manera, pero si no la vamos a ver, por tanto que seamos salvos. Lo vamos a entender. Lo entendió Job. Job lo entendió. Job lo entendió. Porque todos sabemos lo que ocurrió. Job lo entendió. Ahora tenemos otro personaje muy famoso, Judas. Comió, desayunó, dormió, asistió a todo. Judas asistió a todo. ¿Sabe qué le faltó? Recibir. Lo de adentro nunca lo cambió. Pero manejó cosas con Cristo. Vio mucho, vio. Pero ¿a dónde se quedó? No recibió. Su corazón era malo, perverso, orgulloso. Y tenía piedad de los pobres. Hablaba, ese perfume tan caro. No, me joda. Y Jesús pobre siempre va a haber. Así que, hermanos, si nos quedamos siempre pobres, no pasa nada. Lo importante es ser salvos. Lo importante es no buscar nada fuera del camino de Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu bendición, por tu misericordia, Señor, por tu palabra, Señor, por tu amor inmenso hacia nuestra vida, Señor. Gracias por este pasaje de la Biblia, Señor, que nos haya tocado, Señor, que nos transforme, Señor, y que se me he quedado en el árbol, Señor, ayúdame a bajar del árbol, Señor. Que se me he quedado, Señor, en mi ciudad, en mis actitudes, pensamientos, ayúdanos, Señor, a salir de ahí, Señor. Tú tienes el control de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada vida que hay aquí, Señor. Gracias porque tú tocas los corazones, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús.